Buenos días a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Qué bueno tenerlos a todos aquí tan a tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Zuleta, especialista de marketing de Yabra para Latinoamérica. Aquí estoy con Julián Pachón, compañero, nuestro ingeniero preventa también para Latinoamérica, que vamos a estar precisamente dando esta Express Talk del día de hoy. Em, Primero, advertirles a todos que esta llamada, este webinar va a ser grabado, entonces para que lo tengan en cuenta que sus datos no se comparten, pero de todos modos, quien pueda acceder a la grabación se va a dar cuenta que ustedes estuvieron aquí presentes en el webinar, solamente van a ver el nombre y su imagen en cámara si la encienden. Pues por ahora creo que vamos a esperar unos 5 minuticos más, unos 4 minutos más para comenzar. Como les dije, muchas gracias por la puntualidad, pero vamos a esperar unos minutitos mientras se terminan de unir todas las personas que estaban registradas. Bueno, muchas gracias a todos por la espera. Como les dijimos,
íbamos a esperar 5 minutos más, ya se han unido bastantes personas, pero igual por respeto a ustedes que estuvieron puntualmente, vamos a comenzar con el webinar. De nuevo, para quienes acaban de llegar, me presento. Mi nombre es Andrés Zuleta, especialista de marketing para Latinoamérica de Yabra. Conmigo está mi compañero Julián Pachón, ingeniero preventa para Latinoamérica de Yabra. Y ya estamos listos para comenzar. Julián, ¿estás allí? ¿Me escuchas? Así es, Andrés, aquí te escucho. Fuerte y claro. Vale, compañero, muchas gracias. Entonces, pues nada, todos bienvenidos. Vamos a tener ya nuestra segunda Express Talk. Recuerden que son una serie de charlas cortas de apenas media hora para que aprendamos todo lo que necesitamos saber sobre los productos de video de Yabra. Entonces, pues nada, los dejo con el especialista, ya que el tiempo es corto. Bueno, nuevamente, gracias, Andrés, por la introducción. Nuevamente aquí está Julián Pachón con la intención de contarles una historia. Me alegra verlos, ¿sí? Pero creo que no los estoy viendo, ¿sí? Obviamente porque ninguno tiene la cámara encendida y también lo estoy viendo porque tengo mi cámara ubicada con el setup tradicional. Traté de hacer en este espacio, en mi hogar, hogar slash oficina slash laboratorio slash almacenamiento, almacén de inventario de equipos demo, traté de hacer esta ambientación, ¿vale? Entonces, este es un escenario en el cual viven muchas personas constantemente en las salas de reuniones, ¿vale? Donde si yo quisiera realmente decir qué gusto verlos, tendría que subir mi cara o mi rostro hacia la cámara para poder comunicarme directamente ojo a ojo, ¿verdad? ¿Vale? Esa es la realidad actual, ¿sí? Y es algo que yo siempre toco en mis reuniones, en las presentaciones, acerca de la experiencia. Y va a haber el slide de la experiencia que quizás algunos se ríen o nos reímos juntos, quizás de ese componente, esa parte de la historia que me encanta contar. Bueno, quizás si cambio de espacio, de spot, de lugar, va a mejorar la perspectiva, ¿cierto? No, creo que no. No es la mejor. Bueno, voy a ubicarme en otro lado de la sala, slash casa, slash inventario, y no, sigue siendo lo mismo. O sea, la ubicación como tal de la cámara no está permitiendo una interacción en la cual yo pueda decir que lo estoy viendo, ¿sí? O sea, hay lugares ocultos, hay lugares donde no se alcanza a ver y quizás es la forma como funcionalmente se ha hecho durante mucho tiempo, ¿verdad? Las salas de reuniones. Pero si quizás hago un cambio, vamos aquí a colocar un equipo de otro setup, nuestra Panaca 50, por ejemplo, donde ustedes pues tengan un campo óptico de 180 grados como tal, ¿vale? Está a la altura de mis ojos, he hecho el setup. Aquí hay he tomado juguetes de mis hijas para tratar de armar y dar la altura correspondiente a 180 grados, pero ahora sí percibo o creo que ustedes me están viendo y lo estoy viendo a ustedes, estoy teniendo una conversación, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa si yo me muevo a un costado de la sala? Usualmente en otro tipo de salas de equipos de reunión no es posible que se vea, ¿vale? Entonces, aún aquí continúo viéndolos, ¿vale? Y pues obviamente tengo la opción de activar funcionalidades que me permitan quizás, aún estando a un costado de la sala, junto a la cámara, sin desperdiciar ningún tipo de espacio, poder ver y tener como si tuviéramos una conversación y estar como si estuviéramos hablando cara a cara. Y obviamente puedo ubicarme en otro costado de la sala sin ningún problema, ¿sí? Nuevamente, como tal, hablar con ustedes. Y al final, la construcción de conocimiento y la interacción y la productividad está apalancada en las conversaciones, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo siempre trato de comenzar mis espacios, tratando como de construir un espacio en el cual se hable de una experiencia, trate de comunicar y enseñar por qué razón hablamos lo que hablamos y comunicamos lo que comunicamos. Entonces, estábamos con nuestra Panacas 20, perdón, con nuestro campo óptico de 180 grados, ahora estamos con nuestra Panacas 20. Entonces, voy a compartir ahora la presentación que vamos a desarrollar. Ok. Entonces, ¿qué está pasando que queremos abordar en este espacio como tal? Es hablar específicamente de qué está pasando con el análisis de espacios y análisis de dispositivos. Entonces, primero, lo que siempre Julián dice, recuerda, Michael, primero la experiencia. Lo he dicho en varios países a nivel regional. En cada webinar
lo incluyo como tal, como una parte de la interacción, bien sea para romper el hielo, pero también con la intención de que enriquezca y que realmente empecemos a trabajar, bien seamos cliente final, bien sea canal, bien sea mayorista como tal, en la intención realmente de construir una experiencia, ¿sí? O sea, nuevamente, nuestro propósito como integradores, como desarrollo de tecnología, es crear canales de conexión que conecten a las personas y conecten las ideas, ¿sí? Que utilicen nuestras herramientas y nuestros componentes que pueden ayudar a eso. Audio y video, ese es el propósito como tal, ¿sí? Y al final es lo que yo menciono usualmente y quizás alguno me podrá corregir, es tratar de humanizar la tecnología, no hacer tecnológico al ser humano, ¿vale? Es una opinión y un concepto que quizás yo trato de como de dar un poco para que realmente el humano se sienta mucho más cómodo cuando trabaja o interactúa con la tecnología. Entonces, recuerda, Michael, primero, la experiencia. Y quizá lo voy a mencionar en muchas reuniones, o buenas, siempre voy a hablar de lo mismo. Y está el chiste y está porque me encanta conectar con las personas, porque es una forma de interiorizar como tal la intención que tenemos a nivel de comunicaciones. Entonces, lo primero es espacios híbridos. ¿Estamos cansados de hablar de espacios híbridos? Sí. ¿Sí? O sea, es algo que todo el tiempo está hablando. En la pandemia, ya han pasado casi 2, 3 años después del primer contagio, quizás de coronavirus, que aceleró el uso de la tecnología, pero usualmente, y siendo completamente franco, esta diapositiva yo la tomo como un apoyo visual, es decir, la pongo en mis presentaciones, hablo un poco de el mundo está cambiando, hablo un poco de realmente está pasando algo, hay cifras como tal, hay más personas buscando, siempre no nos referimos específicamente a cifras, sino hablamos, hay más personas buscando reuniones híbridas, hay más personas realmente interesados en trabajar como tal en el ambiente híbrido, pero me quise detener en ese momento para hablar un poco más acerca de lo que el trabajo híbrido, que el trabajo híbrido no son solo cifras, es una realidad, ¿sí? Por eso cuando estoy hablando aquí de cifras, es el 80% de las reuniones son totalmente remotas y híbridas, 20% en persona. Es algo que es una realidad, ¿sí? Yo no quiero tomar esta diapositiva como una diapositiva de apoyo para poder hablar, sino que realmente ustedes como clientes finales y ustedes como integradores lo tengan muy en cuenta al interior de lo que están desarrollando sus propuestas, que es algo que están viviendo los clientes o ustedes como clientes o algo que están esperando los clientes de parte de los canales que los asistamos y los asesoramos, ¿sí? Entonces, es un gran número, ahora no puedo decirlo con un gran número, sino es un porcentaje muy alto de sesiones híbridas, ¿sí? De espacios híbridos, ¿sí? Y un mínimo en persona. Y aquí nuevamente, la experiencia es fundamental, ¿sí? Entonces, ahora bien, un 48% de empleados quieren trabajo híbrido. Es decir, ven a sus pares que trabajan en la oficina, ¿sí? Que están todo el tiempo en la oficina, y dicen, ok, yo estoy 100% remoto. Bueno, pues me gustaría estar trabajando en la oficina también algún tiempo, de forma parcial. Entonces, empezamos a ver el fenómeno de parcialidad haciendo una realidad de trabajo híbrido. Es decir, parcialmente estoy en la oficina, parcialmente regreso, y así están los equipos. Los equipos están completamente fraccionados, ¿sí? Y obviamente, gran parte de las organizaciones están transformando los espacios de colaboración. O sea, un gran número de las compañías están pensando en eso. Ahora bien, ¿cómo hacerlo y qué hacerlo? Entonces, la construcción de un concepto híbrido, a la construcción de espacios híbridos, o pasar de salas de reuniones a salas híbridos, o evaluar los espacios, no es solamente para satisfacer las necesidades actuales de los empleados a nivel de interacción, ¿sí? Es para las nuevas generaciones, ¿sí? Se está identificando como un decisor en la adopción, en la toma realmente de un trabajo como tal, que exista un componente o espacios híbridos, ¿sí? Y realmente tenemos que estar preparados también para esa nueva fuerza laboral que va a llegar a tu organización o a tus clientes, ¿sí? O sea, va a llegar. Y ese es un elemento, el componente híbrido, el componente remoto, la tecnología que esté implementada para garantizar que yo pueda estar trabajando desde casa sin problema, pero también tener espacios en los que puedo trabajar con mi equipo de trabajo sin ningún problema, interactuar con facilidad, conectando como tal, está tomándose un elemento fundamental en decidir en dónde realmente puede estar la fuerza laboral enfocada en trabajar o en desarrollarse como tal a nivel profesional, ¿sí? Entonces, puede ser un concepto que desde el punto de vista es algo arquitectónico, algo a nivel tecnológico, pero que de forma intrínseca está afectando, está impactando a la nueva fuerza laboral, que están tomándolo como un driver o un tomador de decisión, un elemento para tomar una decisión frente a dónde trabajar, ¿sí? Entonces, el espacio como tal, o sea, el análisis de los espacios, el análisis de los dispositivos es fundamental, no solamente en algo tangible,
sino algo que realmente a nivel de percepción de las personas que se pueden llegar a trabajar en una organización, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar satisfacer lo que hay ahora, pero también buscar satisfacer a los que vienen en esa nueva forma, en esa nueva esquema de trabajo híbrido o esa nueva fuerza laboral que realmente está acostumbrada y quiere trabajar de forma híbrida o remota al 100%, pero garantizando realmente que puede conectarse con sus pares, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque con la implementación del trabajo híbrido o el esquema híbrido como tal, se evidencia claramente que muchos se sienten excluidos, ¿sí? Cuando empecé el espacio de colaboración, esa reunión, cuando tengo la cámara en la parte superior y hablé con ustedes mirándolos hacia arriba como tal, yo no estaba conectando con nadie. O conectaba quizás con las personas que están en la sala de reuniones, porque quizás están a la altura de mis ojos, ven mis expresiones, veo sus expresiones. Pero si yo percibo que me están viendo una pantalla y no me están viendo a mis ojos o no me están viendo a mí, realmente me siento excluido, ¿sí? Entonces, si estamos realmente construyendo una cultura de incluir y de que todas las voces son importantes, de que todos pueden ser escuchados, aquí es fundamental, la verdad, que contemos realmente con esos componentes que garanticen que realmente las escuelas no se sientan excluidas. Entonces, nuevamente, no es simplemente tener una herramienta tecnológica, y lo he dicho muchas veces, y quizás en todos los Express Talk, cuando empezamos a avanzar, ¿por qué la inteligencia artificial en las salas de reuniones? ¿Por qué los componentes de inteligencia artificial de Java, por ejemplo, en las salas de reuniones, integrada con Microsoft, integrada con Zoom, en la secuencia que estamos tratando de manejar? ¿Sí? Primero es crear conciencia de lo que es la tecnología. Segundo, ahora, ¿dónde vamos a colocar la tecnología hablando específicamente de espacios? ¿Listo? Entonces, es tratar de buscar la mejor experiencia que conecta a los seres humanos. ¿Listo? Y ten en cuenta que el 52% de las personas participan en sesiones híbridas. Entonces, está la mitad de la fuerza laboral segmentada. Pueden hacer parte del mismo equipo de trabajo. Unos están en casa y otros en la oficina. Pero realmente tenemos espacios de colaboración o simplemente salas de reuniones. ¿Sí? Y voy a hablar un poquito más de detalle. Por eso, nuevamente, al comienzo del espacio traté de que ustedes vivieran la experiencia y lo que vive constantemente o diariamente quizás muchas organizaciones que tienen un setup tradicional, que tienen un setup clásico en el cual está una cámara en la parte superior de la pantalla. Funcional sí, pero que realmente construya, en mi opinión, hay que reevaluarlo. ¿Listo? Entonces, a esto lo llamo la batalla de los espacios. No es la batalla del espacio, es la batalla de los espacios, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aun cuando las compañías son conscientes de esa necesidad de crear espacios que quizás ya tienen, ¿sí? Batallan con ese concepto que es lo que ya han implementado durante años y quizás lo que ya tienen implementado. Es como la incógnita, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tengo que cambiar mi setup o por qué tengo que implementar tecnología de colaboración en otro tipo de ambientes que quizás no lo tenía antes? ¿Sí? O sea, las compañías están siendo conscientes. Ahora bien, nosotros como partner o como aliados o como compañías interesadas en humanizar la tecnología, es decir, en adaptar la tecnología al humano para construir experiencias, ¿qué parte o en qué parte de esta batalla estamos? ¿Listo? Porque si lo analizamos a profundidad, hay una batalla, ¿sí? Está la intención y quizás el temor de la transformación de sus espacios, la transformación de las oficinas, la transformación del trabajo, porque fue algo que aceleró casi en 10 años la adopción de la tecnología, todo lo que pasó con el tema de la pandemia, ¿vale? Entonces, es una batalla, por eso se llama la batalla de los espacios. ¿Y cuál es la batalla entre quiénes y quiénes? Es la batalla entre las salas de reuniones y las salas de colaboración, ¿sí? Es la batalla entre lo tradicional versus la tendencia, ¿sí? Porque usualmente los CEO o tomadores de decisión en algunas organizaciones o sea, si no tienen la información suficiente, una tendencia no significa que tengan que hacer un cambio, ¿sí? Cuando realmente no se evidencia cifras o datos en los cuales ellos se puedan apalancar con la intención de realmente tomar una decisión a nivel estratégico. Porque cuando nosotros hablamos de los tres pilares que existen en una organización, que está los empleados, que es el mayor parte de la fuerza laboral como tal, están los líderes de TI, que están buscando como tal practicidad y facilidad de uso, como tal enriquecimiento de las experiencias, el cliente que es el usuario de las experiencias, que es lo que le interesa interactuar. O sea, él quiere lo más simple, lo más natural posible, pero interactuar, ¿sí? Y están los CEO o ejecutivos tomadores de decisión, que su pilar o su driver está más afianzado en los datos que pueda tener a nivel de productividad, ¿sí?
de productividad. ¿Cómo puedo hacer que la organización sea más productiva rompiendo fronteras? ¿Cómo la tecnología realmente ayuda a la organización? ¿Vale? Entonces, cuando yo le hablo de una tendencia a un ejecutivo de alto perfil en una organización, dice, ok, es una tendencia, pero muéstrame con hechos que realmente puede ser transformador para mi organización. Entonces, esto me parece interesante. Salas de reuniones, hay pocas con mucho, es decir, salas VIP, ¿sí? Que cuentan con toda la tecnología, ¿sí? Equipos, automatización, que son para 10, 12 personas, 13, 18 personas, ¿sí? Pocas con mucho, es decir, hay quizás la sala de directorio, quizás, que está allí dispuesta para reuniones del directorio. Pero recuerden que la segmentación de equipos es de toda la organización, de recursos humanos, de financiero, de producción, de seguridad, de IT. Toda la organización se ha segmentado en un componente híbrido. Unos están, otros remotos. Unos locales, otros remotos. Y se encuentra mucha organización donde hay pocas con mucho, ¿sí? Entonces, está la percepción para el usuario, para el ejecutivo, ya invertimos. O sea, ya hicimos una inversión considerable en un espacio que realmente tiene lo último en tecnología, que quizás está con el setup tradicional, pero ya lo hicimos, ¿sí? Ahora bien, es importante hacer caer en cuenta a esos ejecutivos es qué tanto realmente usan la organización, la sala, ¿sí? Y es cómico quizás cuando yo lo menciono porque esas salas VIP son usadas solamente por los VIP. No es malo, pero la demanda o la necesidad es transversal, o sea, toda la organización la necesita. Toda la organización debe tener un espacio en el cual colaborar y co-crear. Y se hace solamente a un círculo cerrado, ¿sí? Es importante, sí, claro, hay tomadores de decisión que necesitan tener un alto nivel de tecnología o un alto componente para poder interactuar con sus pares, bien sea a nivel organizacional o a nivel de negocio como tal, o sea, otras compañías del mismo sector, agremiaciones en las cuales pueda interactuar como tal. O sea, es importante, sí, pero también es importante tener que hay también muchas con poco. O sea, pocas con mucho y ahora muchas con poco. O sea, puede ser solo tiene un mobiliario, solo tiene una pantalla o solo tiene una pizarra, ¿sí? Y esto lo he dicho varias veces, ¿sí? Pero me parece importante recalcarlo en el análisis de espacios. ¿Por qué razón? Porque hago la invitación a los clientes finales que están en este webinar de decir, ok, yo tengo eso. Y si lo analizan al detalle, es una realidad. Hay una sala grande con toda la tecnología y tengo una relación de 1 a 10, 1 a 15, 1 a 5 de salas pequeñas, o sea, muchas con poco, ¿sí? Pero que se pueden enriquecer con tecnología con la intención de transformarlas de salas de reuniones a salas de colaboración, ¿sí? Entonces, hay una batalla, las salas de reuniones, ¿sí? Hay salas de reuniones que tienen pocas con mucho y muchas con poco. Y ahora están batallando contra el concepto de salas de colaboración, co-creación, salas híbridas como tal, ¿sí? Con esa tendencia a ese concepto. Pero al final ese concepto lo que abraza, lo que intenta como tal es construir realmente, es sacarle provecho más al metro cuadrado que tú tienes en tu espacio de trabajo. ¿Qué nos dimos cuenta en la pandemia o con el trabajo híbrido? Que uno de los componentes más costosos es el cemento. ¿Sí? El cuadro de cemento, porque no solamente cemento, es iluminación, es agua, es provisión, es insumos lo que están allí. Entonces, ese muchas con poco, que puede ser el 93% de las salas a nivel global, de acuerdo a un estudio que hizo Microsoft tiempo atrás, pues es importante tener en cuenta que pueden transformarse en espacios que ese cemento que se está pagando sea usado de forma efectiva o eficiente todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esas salas que tienen pocas con mucho? ¿Sí? Transformar salas de reuniones en salas de colaboración, usualmente puede ser, esas pocas o mucho, puede ser más complejo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ya es un setup establecido. Imposible no es. O sea, ya está ahí. Si en ese espacio podemos hacer algunas mejoras, algunas transformaciones, algunos cambios de setup que sean viables en el espacio, perfecto. Pero es un poco más complejo a nivel de toma de decisión de los líderes de la organización, porque ya invertimos. Ya tenemos, ¿tú por qué me estás hablando de otro nuevo, otro tipo, otro setup y hacer otra reinversión y otra reingeniería? Pero las muchas con poco puede ser más fácil transformarlas en una sala de colaboración. ¿Sí? Más fácil. ¿Más fácil en qué sentido? En el que puedo de forma ágil transformar el espacio en un espacio enriquecido de colaboración con una alta experiencia. ¿Sí? Y entre comillas, lo digo entre comillas,
y hago la aclaración, con un presupuesto no igual a las pocas con mucho. Entonces, estemos atentas a las muchas con poco, porque esas mucho con poco realmente pueden transformar el componente de productividad de su organización y de la organización de sus clientes, ¿sí? Entonces, esas muchas se pueden convertir en muchas con mucho. O sea, muchas con mucha productividad, muchas con mucha opción de uso, muchas con mucha ocupación, ¿sí? Para enriquecer la productividad. Y aquí es cuando quizás a los CEO les hace sentido, ¿sí? Cómo hacer, por ejemplo, por eso para mí es clave la prueba de concepto, ¿sí? Porque en una sala pequeña yo puedo colocar mis componentes como lo acabamos de hacer, en el cual yo sé que voy a tener una cobertura completa del ambiente, en el cual voy a enriquecer con audio y video el espacio y las interacciones a nivel de colaboración, ¿vale? Entonces, en mi opinión, y obviamente abro la discusión, ¿sí? O sea, en el tema de cuál puede ser el éxito en las salas de colaboración, tomándolo en los tres pilares, en el pilar del empleado, en el pilar del director de TI y en el pilar del CEO, ¿sí? Para mí son la simplicidad, es decir, cómo se puede evidenciar que con pequeñas transformaciones yo puedo transformar un espacio completo, por ejemplo, parcial, donde tengo componentes en la nube o clientes o participantes en la nube con con persona presencial, ¿sí? Amplío la capacidad de una sala que quizás está destinada quizás para 4 personas a 8 o a más por el componente híbrido como tal, pero utilizando elementos que conectan la nube o conectan esos usuarios en la nube también, obviamente, con altos componentes de calidad a nivel de experiencia, con dispositivos profesionales de audio y de video, con una sala también de tipo inmersivo, que no es una sala grande, es una sala mediana o pequeña, ¿sí? Que recuerden, de esas hay muchas con poco, ¿sí? Pues la simplicidad, el alto impacto de experiencia, es algo que, nuevamente, a mí quizás se burlan, porque yo soy obsesionado con el componente experiencial y es más por mi vocación humanística, por el tema de qué percibes y qué sientes, ¿vale? Cuando realmente garantizamos esa naturalidad, y ustedes me lo han escuchado mencionar, con el tema de 180 grados, la naturalidad, los tres lentes, bueno, que funciona como el ser humano, como la cabeza del ser humano, como los lentes del ser humano, realmente estamos buscando es que las personas se encarguen de colaborar. O sea, que él se sienta a gusto trabajando en el espacio de colaboración en la oficina, pero también se sienta a gusto trabajando desde casa, porque en la oficina o en el espacio que se ha creado para colaboración tiene las herramientas tecnológicas y en casa tiene el hardware, audio y video también para hacerlo. ¿Vale? Entonces recuerden, hay un gran porcentaje de personas que ven que sus pares están trabajando un 42%, que están trabajando desde casa, pero cuando ven sus compañeros que están trabajando todo el tiempo en la oficina, les gustaría también ir. ¿Sí? Es un tema humano. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos ese balance entre el análisis de los espacios, ¿sí? Y los evidenciamos para nuestros clientes, o ustedes como clientes ven que cómo enriquece la operación, es genial. O sea, es genial para todo el componente, para todo el ecosistema, ¿sí? Porque al final los tres pilares van a estar cubiertos, ¿sí? Y obviamente la escalabilidad. Y ahí es un tema súper importante hablar de BYOD. O sea, yo de una forma simple puedo transformar un espacio que tiene mucho con poco y que sea mucho. Sí, suena grisoso, pero sí es así. O sea, tengo muchas con poco y con poco puedo convertirlas en mucho. Es decir, con un dispositivo como la Panaca 50, campo óptico 180 grados, conectándolo allí con BYOD, con una pantalla que esté allí, puedo transformar ese espacio y hacer la POC o la prueba de concepto o el POC, no sé, en 2 salas. Si tengo 20, 30 salas, hacerlas en 2 y va a empezar a incrementar la demanda por las características que puede tener el dispositivo. ¿Vale? Entonces recuerden, tenemos pocas con mucho, muchas con poco, pero con poco podemos hacer mucho, ¿sí? Entonces, y es la escalabilidad, es decir, cómo después, si requerimos realmente hacer una transición de un BYOD o un periférico USB de alta experiencia a un equipo de sala, se puede ir haciendo ese proceso, ese viaje como tal. Lo importante nuevamente es que, y lo menciono en mis presentaciones, nunca a las personas de IT los van a felicitar cómo está un Access Point. Nunca les van a decir, oye, ese Access Point, qué lindo Access Point. No, las personas están más atentas a lo que perciben en su esencia, en la parte humana, en lo que ven, lo que son, como son vistos, en lo que escuchan y cómo escuchan. Entonces, si yo tengo ya cubierto esa parte, eso enriquezco la experiencia desde ese componente de audio y video como tal en ese espacio, ya hacer la escalabilidad, es decir, transformarlo quizás en un ambiente de salas de reuniones, o sea, Room System, por ejemplo, bien sea Zoom, bien sea Teams, Android o Windows, pues lo puedo hacer, pero con un bajo
a nivel de presupuesto, porque obviamente si tú a un CEO le dices, mira, tenemos una sala grande que le hemos invertido, no sé, $200,000 o $100,000, pero tenemos 20 salas, pero tú dices 20 salas que quizás un impacto de $3,000 quizás. Ok, o sea, son 20, son $30,000, son $60,000. Bueno, pero estoy cubriendo la mayor parte de la oficina o lo mayor tipo de espacios, ¿sí? Entonces, a nivel presupuestal es atractivo. Si hago ese primer viaje, o sea, lo interesante es que realmente vivan ese componente a nivel experiencial y estoy seguro que es transformador para una organización y los 3 pilares están cubiertos. Entonces, por eso es que hay que romper un paradigma, ¿sí? Hace poco, en el webinar anterior, hablamos un poco de esto y hoy hago un énfasis en eso porque un compañero de México hizo un ejemplo súper valioso y me pareció muy, muy interesante. Es decir, en teoría, la persona VIP que está aquí al final de la mesa, que usualmente es donde se ubica la persona VIP, con la cámara, como quizás lo estamos viendo tú y yo ahora al comienzo de la sesión, está más lejos de la cámara, más lejos de los micrófonos y más lejos de los parlantes. ¿Vale? Eso es la forma con la cual estamos trabajando. Esa es la forma. Y ahí es cuando podemos romper un paradigma. Nuevamente, es cómo realmente tomamos una vocación de una sala de reuniones por una sala de colaboración. Y ahora es transformar esos espacios con salas un poco más inmersivas, ¿sí? O sea, que no hay, que nuevamente, la pared o la pantalla que está allí es como una ventana, ¿sí? O una ventana ampliada. Yo hago el ejemplo, y ustedes lo han visto cuando estamos en unas reuniones, cómo yo puedo fraccionar esta mesa quizás en dos si estuviera en el escenario tradicional. Esta mesa en dos y las personas que están aquí en la parte superior están en la internet y los que están aquí en la parte inferior están en la sala de reuniones. Ahora, ¿cómo puedo transformar que todos realmente sean VIP a través de una ventana tecnológica que conecte a las personas de la forma más natural posible? ¿Vale? Y eso se puede hacer en ambientes grandes o en ambientes pequeños, ¿sí? Pero enriquece y de forma natural. Ahora todos son VIP, ¿sí? Los remotos y los locales. Por eso es que están saliendo, por ejemplo, unas funcionalidades hablando específicamente de Intelligent Speaker, por ejemplo, de Microsoft Teams, que la Panaca 50 es el único equipo certificado, por ejemplo, en ese momento para Intelligent Speaker, ¿sí? Ahora está IntelliFrame. La Panaca clásica está certificada y prontamente vamos a estar nosotros con el multi-stream, IntelliFrame multi-stream, quiere decir que una cámara con múltiples streams transmitiéndolos al Team Room System puede transmitir diferentes streams, ¿sí? Para conectar y enriquecer nuevamente la experiencia, ¿sí? Y ahí es cuando es valioso mencionar cómo Jabra, en su componente de humanizar la tecnología, es visto por los partners líderes en la industria de la colaboración como un elemento que realmente está humanizando para enriquecer la experiencia y que las personas utilicen más las herramientas de colaboración, ¿sí? ¿Y todo a qué va? Al tema de Copilot, que también vamos a tener un webinar especial hablando específicamente de ahora cómo esa AI, como Copilot, hablando desde el punto de vista de Microsoft, enriquece las experiencias porque hace los resúmenes, al detectar las personas de quién está hablando, dónde está hablando, empezar a tratar si tú no entraste a la reunión, cómo te la resume, quién dijo qué y cuáles son los compromisos, ¿sí? Un asistente, ¿sí? No es que nos reemplace, pero es un asistente. Pero allí la tecnología nuevamente ayuda a realmente a unir todos esos componentes, ¿vale? Entonces hay que romper ese paradigma. ¿Y cómo comenzar el viaje? Si me lo permiten, con BYOD es posible. O sea, con nuestra Panaca 50 puede empezar el viaje, ¿sí? Tenemos nuestro equipo de sala Panaca 50 Room System en Windows, tenemos nuestro Panaca 50 BBS en Android, sí lo tenemos. Pero obviamente si la demanda o la necesidad está puntual en una sala pequeña o mediana en la cual se necesita impactar y generar una mayor dinámica en el uso de la sala desde el punto de vista de colaboración, nuevamente, pasando de la sala de reuniones a la sala de colaboración, pues ahí es cuando hace completamente sentido tener en cuenta BYOD, ¿sí? O sea, es el periférico USB de alta experiencia, ¿vale? Y que puede obviamente ser elevado o escalado realmente a un esquema de salas. Pero ¿qué es importante tener en cuenta, estimados? Componentes acústicos, iluminación. Es decir, hemos encontrado casos en los cuales son salas pequeñas y la acústica, por las condiciones de altura, por los componentes reverberantes dentro del ambiente, no generan la mejor experiencia. Y allí hace sentido completamente contar con componentes de adecuación no de alto impacto, tapetes, algunos paneles acústicos, nuevamente en pro de la experiencia, ¿sí? Y obviamente el componente de iluminación, ni muy blanca, que se vea uno frío, ¿sí? Ni muy vintage, para que uno se vea amarillo, ¿vale? O cómo reforzamos con iluminación natural. O sea,
nuevamente, es una experiencia. ¿La simplifico con BYOD? Claro que sí la simplifico, ¿sí? Pero entonces sin dejar a un lado este impacto, porque es diferente una sala de reunión a tener una sala de colaboración. Recuerda que hay una batalla, hay una batalla de los espacios, ¿sí? Están las salas tradicionales o las salas de reuniones con las salas de colaboración, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma, cuando tengo una sala de reunión, el hardware o yo tengo el control local de los componentes de audio y video? Es decir, yo veo a mi par en la sala, escucho a mi par en la sala. Aún hay reverberación en salas que son locales, ¿sí? Y uno lo percibe. Uno percibe que no me escucho, no me escucha, o no escucho claramente al mismo interlocutor dentro de la misma sala. Entonces, por eso es importante tener aquí en cuenta el componente acústico y la componente de iluminación, aún sea en salas pequeñas. Pero ¿cómo puedo comenzar el viaje? Con un periférico. Pruébenlo. Yo invito a que lo prueben. Algo que ha hecho realmente a Jabra lo que es actualmente es precisamente ese componente de facilidad y alto impacto a nivel de experiencia. Y eso es lo que nos ha permitido ter tendencia y que nuestra tecnología o la lógica de nuestra tecnología sea tomada por otros fabricantes como un ejemplo también a construir experiencias, ¿sí? Y para nosotros es un orgullo decirlo y hablarlo. Y ustedes saben que yo cuando doy mis presentaciones me enorgullezco de hablarlo. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hablar de nuestros dispositivos? Pues bueno, pues la que ya he mencionado previamente, la inmersividad, ¿sí? Tener como tal esos tres lentes que capturen el 180 grados y el 100% del ambiente como si fuera un ser humano y da naturalidad como tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese fabuloso viaje? Uno, pues obviamente no dejar por fuera al recurso, al usuario personal. O sea, cuando yo hablo de análisis de espacios, no es solamente la sala de reuniones, estimados. No es solamente la sala de reuniones, es también cómo yo apalanco a ese usuario remoto con tecnología que permita conectarse. Y por eso, nuevamente, recuerden poder consultar el estudio de la Escuela Económica de Londres que hicimos en conjunto, donde realmente ustedes pueden tener acceso gratuito, es libre completamente, donde ya ahora realmente hizo ese esfuerzo de analizar al detalle qué es lo que puede hacer desde el punto de vista humano, mejorar la interacción con la tecnología. Y obviamente puedo impactar primero desde el punto de vista personal con un buen headset o una buena cámara como la Panacas 20 o un speaker, si es el tipo ejecutivo o quizás no le gusta usar un equipo tipo headset. También validar desde el punto de vista grupal con el Bundle Meet Anywhere, por ejemplo, que es la Panacas clásica, que es 180 grados, y con un speaker como tal, para empezar a hacer un test en algún tipo de espacio, o tener nuestra barra inteligente All-in-One o la barra inteligente periférica USB Panacas 50. ¿Sí? O sea, hacer ese viaje de la transformación de los espacios, o sea, espacio personal y espacio grupal. Y obviamente sin dejar a un lado todo el portafolio o la familia de la Panaca 50 en cómo transicionar, por ejemplo, a las salas, a equipos tipo sala, autónomos con pantallas touch, en las cuales también tenemos un portafolio muy importante. Entonces, recuerden, ¿hay una batalla? Sí. Pero entonces ahí es cuando nuestra asesoría, la forma como nos comunicamos, nos pueden ayudar bastante realmente a asistir a nuestro cliente en lograr sus objetivos. Y obviamente eso hace parte de ese estudio, ¿sí? Entonces, cuando realmente contamos con equipos desde un punto de vista personal y grupal, entonces hay aumento de la confianza, hay aumento en la claridad de la experiencia, hay aumento en la expresividad, o sea, en la participación de las personas. Entonces, hay un aumento en la calidad de los insumos, de la data, de la información, del conocimiento, de lo que se construye, ¿sí? Entonces, cuando realmente vemos esa percepción que está disponible en nuestro estudio y nos damos cuenta que cómo los equipos Jabra realmente ayudan a transformar sus espacios, una vez los tenemos identificados, personal, grupal, con sus características y aparte eso complementamos con la tecnología que ayuda a humanizar, o sea, a conectar a los seres humanos, o sea, cómo humanizamos al humano, pero cómo humanizamos la tecnología con nuestros dispositivos, perdón, hacemos realmente que transforme. Entonces, estos son componentes o resultados subjetivos, es decir, cómo perciben. Y al final el CEO busca productividad. Cuando hay productividad y buen ambiente laboral como tal, generado por las interacciones, pues solamente es una empresa que avanza, ¿sí? Entonces, hay argumentos en los cuales uno puede trabajar con esos CEO, con los ejecutivos también de tecnología. ¿Por qué razón no dejar a la ligera si estamos transformándonos en un componente híbrido en el componente tecnológico y análisis de los espacios y los dispositivos, ¿sí? Entonces, y si incluimos dentro de ese componente a los participantes remotos, es nuevamente más confianza, mayor claridad
y mayor calidad en la data que se genera o se crea alrededor del espacio de colaboración. ¿Listo? Entonces, las salas de reuniones existen, sí, nuevamente. Hay muchas con pocos, sí. Perdón, hay pocas con mucho, perdón, ¿sí? Hay muchas con poco, ya tanto poco, mucho hay pocas con mucho, hay muchas con poco, pero con poco se puede hacer mucho, ¿sí? Entonces, ver cómo esa ecuación del poco con mucho, muchos con pocos, realmente enriquecemos y hay evidencias a nivel de laboratorio, evidencias a nivel de data que hemos construido, que realmente al hacer análisis de los espacios con el dispositivo correcto, creamos un tipo de experiencia completamente diferente. Entonces, es cuando quizás el mejor feedback que podemos tener de parte de la organización es lo que dicen los usuarios, ¿sí? O sea, a nivel de su percepción. ¿Sí? O sea, es ver cómo realmente lo podemos lograr a partir de un componente tecnológico. Estamos humanizando la tecnología y aquí el humano se hace parte de la ecuación y es una ecuación, es el elemento importante en la ecuación, porque al final las ideas, la tecnología se desarrolla, si hablamos de tecnología, es desarrollada por el mismo ser humano. Aun cuando exista la inteligencia artificial, el procesamiento cuántico, está aún inmersa el humano como parte de eso, ¿sí? Y aun cuando más deleguemos esos procesos en los cuales quizá la tecnología con su procesamiento va a desarrollar o complementar nuestra vida, aún va a ser más valioso esa parte humana, ¿sí? Porque vamos a empezar a delegar esas operaciones, procesos, quizás a esa tecnología de inteligencia artificial, pero va a existir realmente aún, va a estar siempre el humano en esas interacciones. Entonces, por eso ese camino que ha tomado Jabra es fundamental en el componente del desarrollo de nuestra tecnología, ¿vale? Entonces, ver para creer, ¿sí? O sea, pruébenlo, hago la invitación, clientes finales, canales, mayoristas, que usen la tecnología de Jabra para sus espacios, para sus ambientes, analicen sus ambientes, cómo pueden enriquecerlos, cómo pueden impactarlos en una alta experiencia y obviamente lo pueden hacer como con Jabra. O sea, es decir, si yo percibo que hay un aumento de la participación visual en una interacción de un participante remoto, eso quiere decir que con el software de análisis de movimiento de la pupila o a dónde estaba el ojo revisando quizás en una interacción remota, se evidenció claramente que hay una mayor participación, es decir, estamos más atentos a el ambiente o a la interacción, ¿sí? Y obviamente se dan cuenta que con la Panaca 50, o sea, con la experiencia de audio, se enriquece un 47% más la participación visual de los participantes al ver los remotos de forma más inmersiva. ¿Listo? Entonces, ahora bien, un postdata. Actualmente tenemos y eso va a ser un webinar que vamos a lanzar una capsulita que ya se va a publicar también, donde hay un video que hicimos como la configuración, es cómo existe actualmente un problema en experiencia con las salas con paredes de vidrio, ¿vale? Entonces, allí, cuando el algoritmo como tal con el cual están desarrollados muchos de los productos de colaboración es detectar la presencia de algún ser humano en el ambiente, ¿vale? Obviamente ya ahora no está exento de eso porque, por ejemplo, el Zoom inteligente, perdón, el sueño inteligente trabaja a partir de esa interacción como tal y él detecta el rostro y entonces amplía como tal el componente visual cuando detecta los rostros en sala, ¿vale? Entonces, con el Intelligent Meeting Space, que ya está liberado para la Panaca 50 y que hay un video de configuración ya disponible en YouTube, en el canal de YouTube de Latinoamérica, vamos a poder segmentar y configurar realmente los espacios y confinarlos. Es decir, que las funcionalidades de Zoom inteligente, composición dinámica y Virtual Director realmente sean segmentados. Entonces, nuevamente, para cerrar, recuerda, Michael, primero la experiencia. O sea, eso es lo que va a conectar a sus clientes internos, si hablamos de cliente final, en crear productividad, ¿sí? En el canal con el cliente, cuando él percibe una buena experiencia de su equipo de trabajo a partir de la tecnología, va a confiar en tu recomendación. Y para nosotros como tal, seguir hablando de cómo en corto tiempo nos hemos convertido en una tendencia a nivel de colaboración, ¿vale? Entonces, recuerden, hay muchas con poco, hay pocas con mucho. Hay muchas con poco, pero con poco se hace mucho. Entonces, está abierta la puerta para que realmente lo podamos hacer y sacar adelante esta experiencia. Y me pasé unos minutitos, unos 40 minutos, 14 minutos. Perdón. Bueno,
Bueno, gracias compañero, gracias por el webinar, por la información. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que haya sido de muy fructífero la información que vieron aquí. Estén pendientes, en julio estaremos con nuestro tercer Express Talk. Prometemos que va a ser de media hora. Eh, Va a ser entonces, más express, va a bueno, ser más express. ese sí va a ser más express. Entonces, pues no estén pendientes para que se puedan registrar, no se lo pierdan y muchas gracias por su asistencia. Esperamos verlos en los próximos eventos. Vale, hay una pregunta que dice Antonio acerca del Ah, ok. tema, una de las preguntas en el QA que es acerca del 360. La verdad, ya tenemos un buen trecho hecho con el tema de 180. Hay aplicaciones que lo que han hecho es tomar esos dos puentes y los han integrado. O sea, es un tema más a nivel de desarrollo como tal, pero hace parte, está en el roadmap como tal. Ya tenemos mucho adelantado. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.